Bien, vamos a hablar en este caso de un elevador y su contrapeso. Es un sistema de dos objetos suspendidos mediante una polea. Entonces, en lo que yo voy relatando, voy a ir haciendo la figura que me ilustra sobre este ejemplo. Dos objetos suspendidos mediante una polea y un cable flexible. Considere la masa del elevador como ME y la masa del contrapeso como MC. Suponemos que la masa del cable es despreciable, igual la fricción es despreciable, o sea que no tienen una cantidad considerable que me pueda modificar mucho la respuesta. La tensión de todo el cable es la misma, la masa del contrapeso es de 1000 kilogramos y la masa del elevador con 4 pasajeros, porque vamos a trabajar con esta masa, es de 1150 kilogramos. Voy a hacer la figura de lo que me habla el ejercicio en este espacio de aquí. Tenemos, esta es la polea, es un disco en el cual yo puedo colocar un cable que genera, y el disco al moverse, entonces mueve el cable y mueve los objetos. Por acá tenemos un elevador y en ese otro lugar tenemos un contrapeso. Este es un sistema de masas. Entonces, como yo tengo dos objetos, voy a tener dos diagramas de cuerpo libre. Para el elevador, vamos a hacer un poquito más pequeño el contrapeso. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que influyen en el elevador? Si yo tengo mi diagrama de cuerpo libre, porque cada objeto va a tener un diagrama de cuerpo libre, si ustedes también no lo estoy marcando, voy a tener para el elevador hacia la parte de abajo, la fuerza que se dirige hacia abajo es el peso del elevador. Y este va a tener signo negativo por la ubicación en el diagrama. Y hacia la parte de arriba, como hay un cable, aquí vamos a tener una fuerza de tensión para ese cable. Como está en la parte superior, va a ser positivo. ¿Qué va a pasar con el contrapeso? Pues lo mismo. Hacia la parte de abajo, vamos a tener el peso del contrapeso. Le voy a llamar C a este y este lo vamos a llamar E del elevador. Y hacia la parte superior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fuerza de tensión del cable. Eso es lo básico, que ustedes puedan identificar cuáles son las fuerzas que intervienen en un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular la aceleración de ese elevador. Ahora, verifiquemos hacia dónde se mueve el elevador. Dice que el elevador se va a mover hacia abajo, su aceleración va dirigida hacia abajo. Y que el contrapeso, su aceleración va a ir dirigida hacia arriba. Eso aparece en el libro de física, ¿verdad? ¿A qué dirección se mueven cada uno de ellos? Entonces, yo puedo trasladar mis diagramas de cuerpo libre a un espacio en limpio para poder trabajar con ellos y que no esté la distracción de la figurita con la cual yo estoy trabajando, de la figura de la cual yo saqué las fuerzas. Entonces yo estoy sacando acá los diagramas de cuerpo libre. Voy a ubicar las fuerzas que intervienen. Por ejemplo, mi diagrama es para el elevador. Y este va a ser para el contrapeso. Entonces, en el elevador habíamos distinguido dos fuerzas. Una hacia abajo, que se llama fuerza de peso, y la otra fuerza hacia arriba, que generado por el cable es la fuerza de tensión. El peso negativo, la tensión es positiva. Y en el caso del contrapeso teníamos una fuerza hacia abajo, también llamada fuerza de peso del contrapeso, y una fuerza hacia arriba, que sería la fuerza de tensión también. ¿De dónde saqué yo esta información? Pues la saqué de aquí. El que está en verde lo escribí en verde y el rojo lo escribí en rojo.
¿Hacia dónde se mueven esos elevadores y ese contrapeso? El elevador se mueve hacia abajo, su aceleración. Por lo tanto, este se está moviendo en el eje Y. Nosotros vamos a decir suma de fuerzas en Y igual a menos masa por aceleración. ¿Por qué menos masa? Porque se está moviendo en caída libre hacia abajo. Entonces, menos masa del elevador por la aceleración. ¿Y qué va a pasar con el otro que se mueve hacia arriba? Entonces, aquí tendríamos suma de fuerzas en Y igual a masa del contrapeso, ese sí va a quedar positivo, por la aceleración. ¿Qué fuerzas hay para el elevador? Volvemos al elevador, a la parte roja. En la parte superior tengo la fuerza de tensión positiva y en la parte inferior tengo la fuerza del peso del elevador. ¿A qué va a ser igual a esto? A menos masa del elevador por la aceleración. Y voy a despejar para la fuerza de tensión. Igual a menos masa del elevador por la aceleración, más la fuerza del peso del elevador. Vamos al otro lado. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Fuerza de tensión del mismo cable. Este peso, como está en la parte de abajo, pues, tiene signo negativo. Peso del contrapeso igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Vamos a volver a despejar para la fuerza de tensión. Y este que está negativo pasa al otro lado, positivo. Aquí es importante ir ubicando peso del contrapeso, peso del elevador, ¿para qué? Para que al momento de juntar estas dos fórmulas, porque yo las voy a juntar, no me genere un conflicto. Entonces, ya no ocupo el diagrama, ahora me voy a centrar en las ecuaciones. Se había dicho que la fuerza de tensión es igual en todo el cable. Fuerza de tensión igual en todo el cable. Por lo tanto, la fuerza de tensión que yo tengo en rojo va a ser igual a la fuerza de tensión que tengo en azul, va a tener la misma medida. Y como la fuerza de tensión es igual, entonces también significa que menos masa del elevador por aceleración más la fuerza de peso va a ser igual a masa del contrapeso por la aceleración más la fuerza del peso del contrapeso. ¿Se fijan, verdad? Si esta fuerza de tensión, vamos a hacerlo aquí con color, esto es igual a esto, si esa fuerza de tensión es la misma, entonces, en consecuencia, esto tiene que ser igual a esto otro. Lo que está en rojo va a ser igual a lo que está en azul. Bien, continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar los términos que tienen masa de un lado o los que tienen aceleración, los voy a dejar de un lado. Vamos a dejarlo del lado derecho. Y los que no tienen aceleración va a quedarse del lado izquierdo. Entonces, esta fuerza del peso no tiene aceleración, se queda del lado izquierdo. ¿Quién lo va a acompañar? Esta tampoco tiene aceleración. Entonces, los pesos van a quedar de esta manera. Ahora, del otro lado de la igualdad va a quedar masa por aceleración más la masa del elevador por la aceleración. ¿Con qué objetivo? Y yo hice esto, con el objetivo de que quede la aceleración de un solo lado de la igualdad. Miren, tengo aceleración y aceleración.
¿Qué me pide el ejercicio en el inciso A? En el inciso A me dice, calcule la aceleración. Entonces, para poder calcular la aceleración, yo tuve que igualar dos ecuaciones. Ah, pero ustedes dirán, pero la aceleración aparece dos veces. Bueno, pero como es la misma aceleración, es un factor común. Y los factores comunes, yo los puedo, valga la redundancia, factorizar. Aquí estoy escribiendo esto igual. Como es factor común la aceleración, solo lo escribo una vez. Y lo que no es común, se mete dentro del paréntesis. La masa del contrapeso más la masa del elevador queda dentro de un paréntesis. Y listo, ya puedo despejar para la aceleración. ¿Cómo me quedaría el despeje de la aceleración? Esas masas que están multiplicando van a pasar a dividir. Entonces queda la aceleración sola igual a la fuerza del peso del elevador menos la fuerza del peso del contrapeso dividido entre la suma de las masas. La masa del contrapeso más la masa del elevador. Entonces, la información de las masas ya me las había dado el ejercicio. El ejercicio dice que la masa del elevador con 4 personas tenía un valor de 1150 kilogramos. Y la masa del contrapeso era de 1000 kilogramos. ¿Qué hacemos nosotros para poder encontrar los pesos? ¿Recuerdan cuál es la fórmula de fuerza de peso? Fuerza del peso del elevador va a ser igual a la masa del elevador por la gravedad. Y si ustedes multiplican la masa del elevador, que es 1150, por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, obtenemos como resultado 11.270 newtons. Ahora vamos con la fuerza de peso del contrapeso. Masa del contrapeso por la gravedad. La masa del contrapeso es de 1000 por 9.8. Tenemos como resultado 9800 newtons. Entonces, con esta información, yo ya puedo calcular cuánto es la aceleración. Aceleración. Igual. Fuerza del peso del elevador. 11.270 newtons. Menos. Fuerza del contrapeso. 9800 newtons. Sobre. Masa del contrapeso. 1000 kilogramos. Más la masa del peso del elevador, perdón, más la masa del elevador, 1150 kilogramos. Bien, se digita eso en la calculadora para poder encontrar el resultado. Recuerden primero hacer la parte de arriba y cuando tengan el resultado de la parte de arriba, lo van a dividir por el resultado de la parte de abajo. Valor de la aceleración. 0.68 metros sobre segundos al cuadrado. Y con eso encuentro la aceleración con la que se mueve ese elevador. Con eso yo estoy resolviendo el inciso A. De tarea les toca resolver el inciso B, que es encontrar la fuerza de fricción. Ya tenemos dos fórmulas de fuerza de fricción en la parte superior. Las primeras que despejamos.
¿De dónde saqué esta fórmula? La saqué de este lugar. Esta es la fórmula que yo escribí para poder encontrar la fuerza de fricción. Entonces sustituyen los valores y encuentran el resultado.